Paz a ustedes, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, estimados oyentes, que el día de hoy tienen oportunidad de escuchar este mensaje. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, y el día de hoy tengo el privilegio de tener a cargo la reflexión. Continuamos con el estudio de Mateo, bajo el lema El Evangelio Eclesiástico y Didáctico, con el subtema La gran autoridad y poder del Mesías revelados en dichos y hechos. El día de hoy vamos a reflexionar en el primer milagro registrado en el libro de Mateo, que es Jesús sana a un leproso, purificando al más impuro. Pero antes les pido que puedan unirse conmigo para que podamos elevar una plegaria, una petición a nuestro Dios. Eterno Dios, bendito Padre Celestial, sustentador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, y de cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos tu santo nombre por toda la eternidad, bendito Padre, porque eres el único digno de la gloria, la honra y la alabanza. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos has concedido en este día de poder ponernos en pie. Pero en este momento especialmente, bendito Señor, queremos poner en tus manos este momento de comunión contigo, este momento de aprendizaje, de reflexión. Y primeramente quiero poner en tus manos, Señor, y ruego que seas con tu sierva para que pueda hablar palabra correcta, palabra adecuada, Señor. Que las palabras puedan fluir de mis labios, Padre, como instrumento de tu amor. Y de la misma manera, Señor eterno, apelamos a tu divina voluntad, que puedas tocar el corazón de cada uno de mis hermanos, de quien está escuchando este mensaje, para que podamos reflexionar, para que podamos, Señor, comprender tu palabra, que podamos, Padre eterno, comprender el mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros. Bendito Señor, nos abandonamos en tus manos y te pedimos la sabiduría necesaria, no para vanagloriarnos, sino para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, no por méritos propios. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les comentaba, el título de la reflexión del día de hoy es Jesús sana a un leproso, purificando al más impuro. Y la lectura del día de hoy está basada en 4 versículos que son los primeros 4 versos del capítulo 8 del libro de Mateo. Voy a darle lectura y la palabra de Dios dice: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Aquí nosotros podemos visualizar este primer milagro registrado en el libro de Mateo, que es la sanación de un leproso. Después de terminar de compartir el sermón del monte, Jesús descendió de la montaña y en el primer verso se registra
que las grandes multitudes que lo habían estado siguiendo de pueblo en pueblo habían crecido cada vez más y más. Y estas multitudes se habían quedado impresionados por sus enseñanzas y mucha gente venía de todas las zonas de alrededor para ver lo que Jesús decía, para poder ver lo que Jesús estaba haciendo. Y aquí se registra, así como en muchos versos, se ha repetido que nuestro Señor Jesucristo fue seguido por multitudes. Y lo vemos aquí, pero dice que en este día la gente le seguía porque estaba asombrada por sus enseñanzas. Pero vemos aquí un hecho de que está un leproso. Una persona considerada como la más contaminada, la más impura de las personas. Y vemos que el leproso demuestra dramáticamente que nadie es demasiado impuro, ni contaminado o sucio para venir a nuestro Señor Jesucristo. El leproso vino a Jesús, dice la palabra. Vino a pesar de lo que la gente pensaba. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad terrible en los días de nuestro Señor Jesucristo. Era una enfermedad grandemente temida. Desfiguraba a la persona y muchas veces era fatal. En la Biblia también la lepra es un tipo de pecado. Cuando se veía a alguien enfermo de lepra se decía, es que es porque ha pecado. La persona leprosa era totalmente considerada impura, tanto físicamente como espiritualmente. No debía acercarse a más de 6 pasos de cualquier persona, incluyendo también los miembros de su familia. En Levítico 13:45 dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Amén. Y aquí vemos el trato tan cruel, tan inhumano para una persona que estaba enferma de lepra. Aquí dice que debía no podía acercarse, que debía pregonar, inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara. Que él debía de estar cubierto con su rostro. Embozado quiere decir cubrir su rostro desde la parte inferior hasta lo que es la nariz o quizá también hasta los ojos. También una persona que estaba enferma de lepra prácticamente se le daba por muerto, como un muerto viviente, porque tenía que usar un manto negro para ser reconocido como alguien de entre los muertos. Era también expulsado totalmente de la sociedad. Tanto era expulsado y excluido terrenalmente y por supuesto también celestialmente. En Levítico 13:46 dice, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Amén. Una persona que estuviera enferma de lepra no podía vivir dentro de los muros de ninguna ciudad. Su morada debía estar fuera de las puertas de la ciudad. Se le consideraba inmundo, se le consideraba impuro, sucio, incurable por medios humanos. Cualesquiera que fuesen, solamente podía ser sanado por Dios y solamente por su poder. En el verso 2 vemos que dice que el leproso vino a Jesús y se postró ante él. Vemos un acto de adoración. La palabra
Postrar significa reverencia, significa rendir respetos. La actitud de reverencia y adoración la demostró al postrarse. El leproso estaba desesperado y él conocía su desesperada aflicción. Y como ya vimos, le estaba prohibido acercarse a más de 6 pasos de cualquier persona. Sin embargo, él se acercó, se levantó y cayó postrado a los pies de Jesús y lo adoró. Al levantarse y adorar a Jesús, el leproso pudo evidenciar ese deseo y esa disposición de romper con lo que el mundo le había establecido, de lo que el mundo le había restringido, que le había dicho, tú no tienes por qué acercarte porque tú estás sucio, tú estás inmundo. También podemos notar su reconocimiento de que Jesús era digno de adoración. Aquí con esto podemos ver tremenda humillación, porque vemos que fue un ruego. El tono de su voz no expresa orgullo ni reclamo alguno. En esa frase en la que le dice y se postra, hay tanto dolor, tanta angustia. El leproso pide y confía en Jesús para su purificación. Él no pidió meramente ser sanado, sino él pidió ser purificado. Él quería ser restaurado. Él quería ser sanado y salvado completamente. Quería tener nuevamente todos los derechos y privilegios de un hombre sano. Quería ser restaurado ante los hombres, tanto socialmente y ante Dios religiosamente. Las palabras que menciona el leproso, diciendo, si quieres, vemos que primeramente muestran una gran fe en nuestro Señor Jesucristo, porque el leproso creía que Jesús tenía el poder de sanarlo. Era solo cuestión de que Jesús decidiera purificarlo. Él muestra también que el leproso apeló al corazón de Jesús, no a su poder. Creía y sabía que Jesús tenía el poder. Lo que le hacía falta al leproso era tocar el corazón de Jesús. Esencialmente, lo que el leproso pidió eran el amor y eran el poder de nuestro Dios. El leproso pidió ser purificado. Dios dice que todos los hombres tienen que pedir si quieren ser purificados. En Romanos 10, verso 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y aquí es como vemos que el leproso pidió ser purificado. Lo expresó con su boca. Porque aquí también podemos ver en la actitud del leproso actitudes dignas de imitar. Primeramente que él confió verdaderamente en Cristo, creyó en Él, creyó en su poder, apeló a su corazón porque le dijo si quieres, porque él sabía que podía hacerlo. También él se ofreció a sí mismo a Cristo, él se postró, él se rindió totalmente. Él se postró y recibió el amor y el poder de Cristo para purificarlo. También pensemos en que no todos los leprosos vinieron a Jesús para ser purificados. Había muchísimos más leprosos, pero
No todos vinieron, no todos se acercaron. Y esto nos hace pensar en que cada generación tiene sus incrédulos que no vienen a Él para ser purificados. Quizá porque sencillamente no confiaban en Jesús. Quizá algunos conocían a Jesús, pero sencillamente no estaban dispuestos a ofrecerse a Él. No estaban dispuestos a postrarse y a recibir su amor y poder. Pero ahí estaba nuestro Señor Jesucristo con este leproso. El corazón de Jesús fue profundamente tocado por el leproso. Con estas palabras apeló a su corazón y al verlo sencillamente le impactó. La condición del hombre, como ya la habíamos mencionado, imaginémosla, era totalmente deplorable. Su cuerpo estaba lleno de llagas. La lepra se caracteriza por estar lleno de llagas, de tener carne carcomida por esas lesiones. Y aparte de las llagas, del malestar físico, del dolor físico que presentaba, ese vacío interno, esa soledad, la indefensión, la desesperación. Y en el verso 3 dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Antes de que Jesús pronuncie palabra alguna, Jesús extiende su mano hacia el hombre. Cuando nadie en el mundo estaba dispuesto a tocarle, Jesús se la extendió al más impuro, al más sucio, al más despreciado. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien lo había tocado? Quizá días, quizá meses, años, no lo sabemos. Seguramente muchos años, ¿verdad? La lepra se caracteriza no por solamente afectar la piel, sino también los órganos internos, y muy especialmente las terminaciones nerviosas. Como resultado de esto, las manos, los brazos y los pies se vuelven insensibles. Un leproso podía lastimarse y estar sangrando sin darse cuenta, pues se empieza a dejar de percibir el dolor. Cuando el Señor Jesús lo curó, lo sanó totalmente, es decir, todas las manifestaciones internas de la enfermedad también fueron sanadas. El leproso recuperó la misma sensibilidad en todo su cuerpo, tal como antes de enfermarse. Y esto nos hace pensar también en lo que hace el pecado en el ser humano. Cómo va destruyendo de forma progresiva, cómo aísla, separa y también actúa sobre la conciencia con un efecto destructor. Y los años podían pasar y muchos de los hombres de aquella ciudad quizás se acordarían de cuando Jesús de Nazaret pasó por allí con sus discípulos. Quizá algunos podrían haber dicho: yo lo vi, yo lo escuché y qué precioso su mensaje. Pero ahora habría un hombre que podría decir: Él me tocó y todo mi ser fue inmediatamente transformado. Miremos ahora cómo Jesús ve al leproso, lo mira con dulzura, con amor. Él no se asustó con ese rostro carcomido por la lepra. En los ojos de nuestro Señor Jesucristo se podía ver algo que era tan difícil de expresar, como un maravilloso amanecer. Lo tocó. Tantas personas no tocarían al más impuro, no querían nada que ver con él, lo esquivan, lo evitan.
Y esta actitud nos hace pensar que es una acción que sucede con demasiada frecuencia. Cuando los impuros entran a una iglesia, ella se deshace lo más pronto posible. Hay tantos en la iglesia que tienen poco tiempo para los impuros. Los pasan por alto y los dejan donde están. Demasiados creyentes y demasiadas iglesias han perdido el sentido de misión para alcanzar a los más impuros, olvidando ese amor, esa bondad con la que nuestro Señor Jesucristo extendió la mano para tocar y para sanar, para purificar al leproso, al más impuro, dice nuestra reflexión de hoy. Continuando con los versos, Jesús dice que extiende su mano, le toca y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús respondió: quiero. Estas palabras dicen verdades tan significativas que Jesús no quería que pereciera ni siquiera el más impuro, que Jesús no tuvo que ser obligado para ayudar al más impuro. Tampoco fue necesario pagarle para que ayudara al leproso. Nada más lo único que hizo fue creer y venir a Jesús, teniendo la fe de que Jesús lo limpiaría. Con la palabra quiero que nuestro Señor Jesucristo pronunció, nos damos cuenta que su misión fue buscar y salvar lo que se había perdido, sin importar el grado de impureza, sin importar el grado de enfermedad, de pecado. Y nosotros como iglesia somos llamados a la misma misión. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: id a toda criatura, a todo ser humano, sin hacer acepción de personas. A veces nosotros pensamos: no, es que, pues yo creo que no, nunca aceptaría, es que nunca va a cambiar, es que, no, es que qué tipo de persona es. Y ni nos atrevemos porque no creemos que Jesús pueda cambiar el corazón de esa persona. Pero nuestro Señor Jesucristo es el Dios de imposibles. Vemos aquí cómo Jesús purificó. El leproso había reconocido el poder de Jesús. Ahora recibía ese poder. Fue purificado física y ceremonialmente, es decir, religiosa y espiritualmente. Dice aquí la Escritura que Jesús lo sanó inmediatamente. No hubo espera. El hombre fue sincero con Jesús porque deseaba realmente ser purificado. Nuestro Señor Jesucristo supo de su sinceridad, de modo que lo purificó inmediatamente. Lo purificó al derecho y al revés. Y en el verso 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Y ahí estaba el hombre purificado. Después de haber sido limpiado, el leproso todavía tenía que hacer dos cosas, así como el creyente tiene que hacer. Primeramente, que él debe de cuidarse de su orgullo, porque el leproso podía haber ido y expresado en voz alta que había sido sanado, y de esta manera poderse proclamar
como más favorecido que otros, como el favorito de Dios. Y Dios no tiene favoritos. Él tenía que proclamar a Cristo y a su poder purificador, no su propia purificación. Evitando una actitud egocéntrica, orgullosa, jactanciosa. Jesús no deseaba ser exaltado, no deseaba ser reconocido ante tal milagro. Y le dice al leproso, no se lo digas a nadie. Y como segunda cosa que tenía que hacer era que tenía que obedecer la ley. Le dice, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Nuestro Señor Jesucristo no tenía interés de obtener publicidad por este milagro. No le interesaba hacerse el centro de atención del lugar. Él hizo el milagro por amor al enfermo y no por otro propósito. Manda al leproso a obedecer la ley. Se preocupa profundamente por el hombre purificado. Quería que fuese restaurado, aceptado y reunido nuevamente con su familia, con sus amigos. Y ellos lo recibirían solamente si su sanidad era probada. Y esta sanidad era probada pues a través del sacerdote, que era el que debía poner las pruebas necesarias para poder probar su sanidad, para poder decir que era limpio. Y también le fue mandado que el hombre respetara la ley de Dios y que anduviera el resto de su vida en ella. La curación del leproso era por demás incurable. Todos sabían que la lepra no se curaba. Y si alguna vez ocurría que fuese sanado un leproso, tenía que someterse a una lista detallada de leyes y de rituales. Esta lista de leyes, de rituales, daban tiempo al sacerdote para poder confirmar su curación. Pero también estos rituales estaban considerados como una ofrenda de gratitud a Dios. Y aquí vemos cómo Jesús manda al leproso a cumplir con la ley. Le ordena que presente esa ofrenda de gratitud. Jesús le ordena dar su ofrenda a Dios y recibir el certificado, de estar limpio. Y es la enseñanza para cada uno de nosotros que no podemos menospreciar el poder de nuestro Dios, porque sabemos y reconocemos que Él es capaz de sanar al más impuro, de purificar a aquel que todos los demás pudieran pensar que ya es un caso perdido. Somos llamados a no hacer acepción de personas y cumplir con la misión que nos ha encomendado, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque hoy en día hay muchos leprosos espirituales. A Dios gracias, la enfermedad física ya ha sido erradicada, ya hay muchos medicamentos que actualmente ya pueden tener tratamiento para la sanidad de esta enfermedad, pero hay muchos leprosos espirituales a los cuales somos llamados para poder anunciar el Evangelio, para que pueda existir esa purificación, como ocurrió con este leproso. Apelar al corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor está dispuesto siempre
a sanarnos, a limpiarnos. Y nos llama también a que seamos obedientes, a que obedezcamos la ley y que permanezcamos en su palabra. Deseo que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda servir de reflexión y de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Paz a vosotros.